Quiero que ahí donde está me acompañe a la escritura, si es tan amable, me acompañe a la carta a los Hebreos, capítulo número 3. Hebreos, capítulo número 3, voy a leer a partir del verso número 7. Hebreos capítulo 3, verso número 7 y verso 8. Cuando usted lo tenga, afírmeme con un amén para saber que estamos juntos. Hebreos capítulo 3, verso 7 y verso 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Cierre sus ojos ahí donde está esta noche, esta mañana, y tome un minuto para pedirle al Señor en sus propias palabras que el Señor le hable a través de su palabra. Señor, esta mañana mis primeras palabras son para ti. Agradecido de ti por la oportunidad que tú me permites de estar esta mañana en tu casa. Yo no te pido por tu palabra porque ella está completa. En ella hay plenitud de gozo. Y nosotros somos transformados por medio del poder que emana de la santidad de esta palabra. Yo te pido por nuestro incompleto corazón que al recibir la semilla de tu palabra pueda ser perfeccionado y que la buena obra que solamente tú puedes hacer en el corazón humano pueda traer para nosotros sanidad, libertad y restauración. Que aquellos que estamos necesitados, deseosos por una dirección tuya, podamos salir esta mañana diciendo que la hemos recibido por medio de tu palabra. Yo te pido que tú te lleves toda la gloria y la honra por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese por favor esta mañana. Mientras iba la palabra del Señor para compartir con usted esta mañana, mirando mis notas, tomando algún tiempo de oración, el Espíritu de Dios puso en mi corazón compartir con usted esta palabra. Y esta palabra es bastante interesante para mí porque es el resultado de algunas cosas. Y una de esas cosas es que hace algunos meses el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón acerca del cuidado del corazón. Y cuando hablo, hay algunas cosas que tengo que establecer de manera elemental para mi elocución esta mañana. Y la primera de ellas es que cuando yo estoy hablando acerca del corazón, no estoy hablando de nuestro corazón biológico. Y quiero especificar eso porque todos los que estamos aquí tenemos la constancia de la importancia que tiene nuestro corazón como esa esencia y fuente de la vida misma. Pero de manera metafórica me gustaría tomar ese mismo concepto para hablar acerca de lo que pudiera yo llamar hoy un corazón espiritual. Y ese corazón espiritual en esencia no es algo que existe, ¿sí? Sino que es la explicación y la manera en la que la palabra de Dios en múltiples ocasiones toma espacio para hablarnos acerca de la esencia del ser. Si usted hace una reflexión profunda acerca de su vida y usted mira de manera retrospectiva cómo se ha construido su vida, yo creo que todos pudiéramos coincidir con el hecho de que hay una esencia de quienes somos que tiene un impacto dentro de nuestra vida espiritual. Y si nosotros miramos en la carta a los Hebreos y el verso que yo tomé en consideración hace unos minutos, para mí es bien interesante porque hay algunos elementos súper importantes que están ocurriendo en la vida de estos creyentes. El primero de ellos que
que hay que tener presente cuando se lee la carta a los hebreos es que a quien se le está escribiendo, aunque los escritores bíblicos quizá no precisan quién es el autor de este libro, lo que sí es claro a quién y por qué se le está escribiendo a esta gente. Lo primero es que se le está escribiendo a un grupo de creyentes que han recibido el mensaje del evangelio y que han sido transformados por medio del mensaje del evangelio. Pero curiosamente, estos creyentes están siendo tentados para volver atrás. Y esta tentación de volver atrás no radica en volver a una vida pecaminosa. Si usted mira el contexto, se va a dar cuenta que estos son creyentes que antes tenían una tradición judía y esa tradición judía ha sido interrumpida por causa del mensaje del evangelio. Pero el proceso de persecución que ellos están enfrentando en medio de su experiencia de iglesia está haciendo que estos creyentes se vean tentados a ellos regresar a la tradición judía que ellos experimentaban como parte de la tradición de su fe. Y si usted mira con cuidado, el escritor de este libro toma un espacio para hablarle a estos creyentes y amonestarlos en amor para que ellos consideren varias cosas. La primera de ellas, y es la cosa más importante ¿verdad?, a la que obedece la carta a los hebreos, es que el escritor de esta carta toma un espacio para hablar acerca de la supremacía de Cristo y que ellos entiendan que la razón principal por la que ellos deben cuidar la esencia de la obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo dentro de ellos es porque Dios, como ente soberano, ha hecho una inversión en la vida de ellos y ellos deben valorar esa obra. Si usted mira con cuidado, se va a dar cuenta que la comparable que utiliza el escritor es que hace una comparativa entre la obra de Cristo, la obra profunda y suprema de Cristo en la vida de estos creyentes, y lo compara con la percepción que ellos tienen acerca de Moisés como gran profeta y sacerdote levítico y la obra de la ley mosaica. Y el escritor a los hebreos hace una comparativa hacia ellos, haciéndolos conscientes que si ellos valoraban de manera importante la ley y los resultados de la obra de la ley, cuánto más ellos deben valorar la obra suprema de Cristo en la vida de ellos. Y a mí me llama mucho la atención porque usted se va a dar cuenta que este capítulo número 3, el verso que yo tomé en consideración, el verso número 7 en adelante, el escritor está tomando un espacio para escribir sirviendo como una obra de advertencia a estos creyentes de ellos cuidar la esencia de quién son. Si usted mira los versos que yo tomé en consideración, es bien interesante porque este verso hace una alusión específica al libro de Números, al capítulo número 14, a un momento neurálgico dentro del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, donde este pueblo se encuentra debatiéndose entre, ¿están aquí o no? Ok, este pueblo se encuentra debatiéndose entre dos cosas importantes: su fe y su realidad. Su fe y su realidad porque ellos han recibido una palabra de Dios que les ha prometido a ellos que Dios los va a emigrar desde la esclavitud hacia una tierra prometida, ahorrándose quizá Dios las pequeñas eventualidades de la vida y haciendo que ellos puedan caminar desde un acto de confiabilidad por causa de la propia confianza que Dios se ha ganado a través de la historia de ellos. Pero en el capítulo número 14 del libro de Números es bien interesante porque si usted mira con cuidado, ellos están claudicando en sus pensamientos para regresar a Egipto simplemente porque se ha complicado el proceso. Ahora, es bien interesante porque si usted mira
Es como si el escritor a los hebreos estuviera sugiriendo una idea que yo creo que es un pie forzado para las 2 horas 45 minutos de mensaje que yo tengo esta mañana. Y ese pie forzado obedece a esta idea. Ese pie forzado obedece a la idea de que las cosas que nosotros hacemos son el resultado de quienes nosotros somos. Y permítame sugerirle esta idea, señoras y señores, damas y caballeros, a nosotros nos encanta desconectar lo que hacemos de quienes somos. Hablaba con alguien hace algunos días a nivel de consejería y esta persona estaba confrontando las consecuencias terribles de una acción consciente, porque nosotros fingimos demencia cuando cometemos errores, pero la realidad es que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, esto es un acto consciente. Esta persona, como el resultado de un momento de coraje, tomó una decisión muy poco sabia y ahora se encuentra luchando con las consecuencias de su decisión y viene a donde mí a buscar consuelo en su conciencia y se sienta en mi oficina para tratar de convencerme que él hizo esto, pero este no es él en verdad. Y me dice, no, pastor, yo no soy así. Este no soy yo. En realidad yo no sé lo que me pasó. Y yo lo dejé que él hiciera todo su teatro de la Rosa de Guadalupe y que ocupara todo el tiempo que él quiso justificando la realidad de lo que está pasando. Y después que terminé, yo que soy un pastor así poquito convencional, le dije, bueno, te voy a dar el espacio que tú escojas cómo va a ser esta consejería. Te voy a dar 2 opciones. Opción número 1, tú me dejas decirte la verdad y te aguantas en esa silla hasta que yo termine. Opción número 2, podemos seguir con el performance de esto que yo hago no define quién yo soy y nosotros tenemos una conversación amena. Yo te digo lo que tú quieres escuchar. Hago una oración política y bien superficial y nos programamos para la próxima semana. Obviamente, como él se congrega en mi iglesia, él sabe que cualquiera de las 2 cosas van a salir mal. Y me dijo, no, pastor, yo prefiero que tú me digas la verdad. Bueno, si tú prefieres que yo te diga la verdad es esta. Este es quien tú eres. Lo que pasa es que esta es una parte de ti que es lo suficiente incómoda de digerir para ti, pero el problema es que si tú no reconoces que esto es quien tú eres, tú no vas a tener la humildad de venir a una experiencia de arrepentimiento para que el Espíritu de Dios trabaje con esa parte complicada de quien tú eres. Señores, esta es la realidad de la vida. Y esta es una de las propuestas más complejas del Evangelio. El libro de Proverbios nos enseña que como el hombre piensa, así es. Sugiriendo la Escritura que lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos manejamos, define en esencia quién tú eres dentro de ti. Que si nosotros somos honestos por un momento, la razón por la que Dios está buscando trabajar con nuestra mente y nuestro corazón es por causa precisamente de la perversidad que existe en la naturaleza humana del hombre desde su esencia misma. Es que si yo sigo tratando de hacer un performance acerca de la vida cristiana y sigo buscando crear un personaje cristiano de mí, y yo no comienzo a reconocer que hay unas partes de la esencia de quien yo soy que necesitan venir a la cruz
que hay una parte de mí que es compleja, que es difícil. Hay una parte de mí que no perdona con tanta facilidad. Hay una parte de mí que sí perdona, pero no olvida. ¿Alguien está aquí o no? Hay una parte de mí que sí le cuesta, que yo puedo decir que yo lo resolví, pero hay una parte de mí que el ego de esa parte de mí me hace contraparte en esta dinámica de hacer vida. Y a nosotros no nos encanta que nos hablen de eso, porque a nosotros nos gusta mentirnos acerca de cómo es el asunto de la vida. No, pastor, es que mientras la conversación siguió evolucionando, by the way, tuvimos esa conversación y le dije, yo voy a predicar el domingo, no va a ser aquí. Y esto va a ser parte de mi testimonio. ¿Tengo permiso para eso? Cuando la conversación siguió evolucionando, comenzó a hablarme de la complejidad de sus relaciones con sus amigos. Y me tocó decirle, ¿tú sabías que tus amigos también hablan de una parte de ti? Pero ¿cómo que? Es imposible. ¿Puedo o no? Es imposible que si usted es una persona recta, justa, honorable, es imposible que la esencia de quien tú eres se sienta satisfecha, cómoda y en paz con una persona que maneja la injusticia, que vive una vida de mentira, porque la esencia de quien tú eres va a encontrar tropiezo para generar una relación profunda en esencia con una gente que no comparte esa esencia de quien tú eres. Me tocó decirle a esa persona, si tú te sientes afín con una gente que vive una vida basada en la mentira, hay una parte de la esencia de quien tú eres que es mentirosa. Mi abuelito decía que si uno se casa con una correa, lo que coge fuerte para el fundillo. Eso decía mi abuelito del campo de Quemado de San Lorenzo. ¿Para qué van a mi oficina? Váyanse para el Sheraton y cojan allí una conferencia de motivación y allí la van a pasar súper bien. Va a ser bien caro, pero la van a pasar súper bien. Pero yo he tomado la valentía de hablarle de esto a la iglesia porque el Espíritu Santo me ha comenzado a ser consciente de esto a mí. Que si yo me siento cómodo y yo puedo vivir una relación de paz y de reconciliación con gente que vive una vida de murmuración, hay una parte de mí que ama la murmuración. Esta es la realidad, señores, la realidad de la vida. Y esta es la razón por la que el escritor a los hebreos está tomando tiempo para escribirle a los creyentes acerca del cuidado que ellos deben tener de varias cosas. Número uno, de considerar que hay una esencia de mí que está expuesta. Que mi corazón y quien yo soy está compuesto de un material delicado. Que si el Espíritu de Dios está trabajando dentro de mí, yo debo ser diligente y honrar esa obra, cuidando lo que Dios ha estado haciendo adentro. Pero por otro lado, interesantemente, el escritor a los hebreos nos está invitando a que nosotros cuidemos la esencia de quien somos, porque el cuidar la esencia de quien somos garantiza nuestra sensibilidad a la voz de Dios. No sé si se ha dado cuenta, pero nosotros vivimos en una generación que vive sorda a la voz del Espíritu de Dios. Cedemos a la presión de las cosas, nos manejamos desde nuestra opinión,
Nos manejamos desde nuestra autosuficiencia, pero ignoramos la voz de Dios. Y señores, si rastreamos el inicio de eso, es el descuido de la esencia de quien somos. Porque cuando yo cuido lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de mí, ese cuidado, esa diligencia, esa espiritualidad invertida, siempre me va a regresar a yo vivir una vida de dependencia, de obediencia y de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Yo tengo la bendición de ser nacido y criado debajo de los bancos de la iglesia, y dentro de la dinámica complicada de desarrollar una vida dentro de la iglesia, por alguna razón aprendí en la iglesia algo que yo nunca debía aprender en la iglesia. Y una de esas cosas que yo considero que yo nunca debía aprender en la iglesia es a volverme un profesional del ministerio. Porque cuando uno se vuelve un profesional del ministerio, uno sabe qué decir, cómo decirlo, cómo mirar, cuándo ponerse la mano en la cintura, cuándo. El problema de eso es que sin querer queriendo, nosotros podemos desarrollar una vida que está anclada en el performance, la presentación, y no en la esencia de quién somos. Y hablaba con el pastor y con Nicole esta mañana y le decía que hace algún tiempo el Señor puso en mi corazón, cuando nosotros cuidamos la esencia de quién somos, nosotros garantizamos que lo que está ocurriendo aquí no es una presentación, es una extensión de lo que ocurre en mi vida. Que mi oración en el altar no es una oración memorizada, que el enseñar la palabra de Dios no se vuelve una clase que yo me aprendí para darla. Es que hacer discípulos es mi vida y dar clases es una extensión de eso. Es que la oración es mi estilo de vida, y cuando me piden, Pedraza, tú puedes orar, eso que está ocurriendo en público no es una presentación, un performance, es una extensión de lo que está ocurriendo dentro de mi vida. Pero si yo no cuido lo que está ocurriendo adentro, eso no pasa aquí, gloria a Dios. Pero por allá donde yo pastoreo, yo tengo una batalla con mi rebaño de cabras. Al Señor le dio ovejas a algunos y cabras a otros. Yo tengo un rebaño de cabras y algunas cabritas de las que yo estoy pastoreando no avanzan a entender que esto no se trata de cómo tú quieres manejar tu vida. Esto se trata de que cuando tú mueres a quien tú eres, quien establece cómo se maneja la esencia de tu vida y lo que tú haces, es el Dios que te gobierna. Y el señorío de Jesucristo sugiere que Él impone su autoridad sobre el manejo interno de quien tú eres por encima de tus opiniones. Tenemos que ser honestos, señores. Vivimos en una generación que no es real. Y este es el gran dilema del mundo con la iglesia. El gran dilema del mundo con la iglesia no es que al mundo no le gusta la música de la iglesia. El gran dilema del mundo con la iglesia no es que a la gente no le gusta la experiencia de la iglesia. El gran dilema del mundo con la iglesia es que la gente ya se dio cuenta cuando las cosas son reales y cuando no. Y esta generación se encuentra buscando cosas que en esencia parecen ser reales. Y si nosotros somos honestos para poder llegar a desarrollar ese tipo de espiritualidad, la invitación del escritor a los hebreos es: cuiden su corazón. Cuiden la esencia de lo que está ocurriendo adentro. Si ustedes escuchan la voz de Dios, no endurezcan el corazón. La invitación es, la presuposición bíblica es interesante, porque la presuposición bíblica sugiere que Dios va a hablar algo y Dios espera una respuesta de aquellos a los que le habla.
Y el escritor a los hebreos está diciendo, señores, si Dios les habla, respóndanle. Hablando con una persona ayer de una situación bastante complicada y tensa, me decía, pastor, es que yo no voy a volver a tener una relación con esa persona. Ok. En esa conversación me tocó decirle, está bien lo que tú crees que tú puedes hacer con tu vida, pero tú te debes a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. ¿Sabes lo que me respondió? El pastor la quieres tú. Ese es el tipo de conducta que se espera de alguien como tú. Tú puedes perdonar a esa gente y volver y abrazarlos si te hacen algo, pero yo no tengo que hacer eso. ¿Perdón? Mi respuesta es, si tú no puedes hacer eso, eso lo único que significa es que todo lo que está ocurriendo en tu vida es el resultado de una presentación artística y no es el resultado de una obra espiritual profunda. Pastor, pero ¿cómo tú? Gracias. ¿Cómo tú vas a decir que este es el resultado de una presentación artística? Yo amo al Señor, perdóname. La Biblia es categórica, dramática y agresiva cuando sugiere que amar a Dios no es que tú te pongas la mano en el corazón y tú suspires de manera romántica, porque amar a Dios es obedecer a Dios. El amor espiritual no es un amor romántico que tú sientes en la boca del estómago. El amor a Dios, la Biblia dice de manera categórica, incisiva, agresiva y complicada. Jesús dijo, el que a mí me ama, a mí me obedece. Y vivir una vida que está buscando que tenga resultados de profundidad espiritual, señoras y señores, requiere que si el Señor está trabajando dentro de mí para yo vivir una vida de misericordia, una vida de justicia, una vida de perdón, una vida de restauración, yo debo cuidar esa obra obedeciendo aquello que Dios está pidiéndome que yo haga. Pastor, es que eso es bien difícil, pero es que yo no he dicho en ningún momento que eso es una cosa fácil. Las complejidades de la vida, nuestras malas decisiones en la vida y el resultado de las cosas que hacemos, nosotros mismos somos difíciles. Así que el resultado de esas cosas tiene la tendencia de ser complicado. Pero cuando yo estoy buscando que la obra de Dios no solamente crezca en mi vida, sino que la obra de Dios se vuelve una obra valorada en mi vida, yo comienzo a atesorar con obediencia aquello que Dios me está pidiendo que yo haga. Señoras y señores, para mí esto ha sido bien interesante porque este tema me ha sobreembargado por algunos meses ya, y esto lo he llevado a la mesa de mis amigos, y esto lo he llevado con la gente cercana a mí, con mi familia, y he estado hablando por mucho tiempo acerca de la esencia del corazón, acerca del endurecimiento del corazón, porque se nos hace bien difícil darnos cuenta de estas cosas. Y si nosotros vamos con cuidado y comenzamos a analizar nuestra vida, a veces no nos damos cuenta que nuestra vida cristiana se encuentra en el performance cristiano. Y es en esa dinámica que yo comienzo a darme cuenta que hay evangélicos que diezman y ofrendan y se congregan todos los domingos y llevan 15 años que no le hablan a su hermano. En mi cabeza, en mi mente, mi mente es particular, hermano. En mi mente las cosas son blancas o negras. Esas dos cosas mi cabeza no las procesa. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo
puede levantar las manos aquí y desmayarse 4 veces para adelante y 5 veces para atrás. ¿Cómo nosotros podemos venir a la iglesia y nos tiembla la mano derecha y nos suda la mano izquierda, se nos cae el ojo derecho, nos baja el azúcar? Y cuando nosotros salimos de aquí, nosotros seguimos aferrados a la falta de perdón. Nosotros seguimos con dilemas con nuestros hermanos sin resolver. En mi cabeza no se me hace bien difícil. Y por eso como pastor yo soy un poquito complicado, porque yo le digo a mi gente en la iglesia, ni a mí ni a Dios nos sirve de nada que tú sepas qué texto bíblico decir de memoria y que tú sepas cómo cantar la canción, qué ojos cerrar cuando te están tirando la foto, si del lado izquierdo o del lado derecho. Ni le sirve a Dios, ni me sirve a mí, ni le sirve a la iglesia que todo eso esté ocurriendo afuera y nada de eso esté entrando dentro. Parece piedra, pero es maná. Para mí esto es importante, señores, porque en esto se traduce la esencia real de la vida cristiana liderada por el Espíritu de Dios. Es que el Espíritu de Dios busca generar una transformación profunda en el manejo, en la conducta, en la mente y en la vida de aquellos que son lavados por la sangre de Jesús. Es que los que son lavados por la sangre de Jesús no perdonan igual y no hablan igual, no se reconcilian igual y no restauran su vida igual. La gente que es liderada por una vida de obediencia dirigida por el Espíritu de Dios, Dios a veces los pone al límite de su ego, los pone incómodos en la arrogancia de su corazón, pero busca que ellos vivan una vida que honra a Dios. Y una vida que honra a Dios es más que nuestra experiencia eclesiástica. Una vida que honra a Dios trasciende la liturgia de nuestra reunión y emigra al resultado profundo de nuestra vida. Déjame hacerte esta pregunta que considero que es importante. ¿Qué áreas de tu corazón pueden haber sido endurecidas como el resultado de los procesos propios de la vida? Seamos honestos. Hay algunos de nosotros que por causa de la decepción decidimos cambiar nuestra manera de amar. Y como yo le abrí las puertas de mi casa a alguien y le di mi confianza y esa persona me traicionó, pues ahora yo cierro las puertas de mi casa y para mi casa no viene nadie. Esta es la verdad de quienes somos. Porque en algún momento alguien me comunicó esos buenos deseos como una profecía de parte de Dios y eso no se cumplió, pues ahora yo no creo en nadie que venga a hablarme a mí, de a mí que nadie me hable de parte de Dios. Y sin nosotros darnos cuenta, señores, nosotros vivimos con una tendencia a descuidar nuestro corazón y con una tendencia a insensibilizarnos en el proceso. Y Dios conoce esa tendencia. Y Dios sabe que el pecado, esto es lo que hace el pecado, señores. El pecado insensibiliza al hombre de la voz de Dios. Así que si estamos luchando con una herencia, con una naturaleza pecaminosa que está batallando con nosotros por medio de quienes somos y la obra del Espíritu de Dios, existe una tendencia interna por nosotros dejarnos descuidar el corazón. Existe una tendencia interna por nosotros no escuchar a Dios. A nosotros nos encanta creernos que nosotros somos David, somos Moisés y en verdad somos Jonás. A nosotros nos encanta pensar que nosotros somos ese gran caudillo de Israel y en verdad nosotros somos el pueblo incrédulo que tiene un montón de issues internos para confiar en un Dios que ellos creyeron que lo había abandonado. Hace algunos años yo tuve una experiencia que fue después que yo descubrí. Me quedan 13 minutos 45 segundos y yo estoy relax. Hace algunos años yo tuve una experiencia que yo no sabía que iba a impactar tanto mi corazón como lo ha hecho
después de la experiencia y a través de la madurez. Yo siempre tengo la costumbre, desde que estoy en el ministerio, de tomar ciertos espacios, ciertas ventanas de tiempo para yo irme y ir a una conferencia, ir a un lugar donde yo pueda esconderme entre medio de una multitud, un sitio donde yo pueda llorar y nadie vaya a orarme preocupado de que me está pasando algo. Y siempre tengo la tendencia, una vez, 2 veces al año, dependiendo de lo que el Señor me permita. Y fui con unos amigos a una conferencia de pastores y líderes. Y fue una cosa maravillosa. Historia larga, corta, en un momento específico de esa conferencia, hay una atmósfera espiritual muy cargada. O sea, de esos momentos, de esos lugares que uno dice, Dios está aquí. Sí. Está todo el auditorio. Yo creo que habíamos como 15,000 personas. Está todo ese inmenso auditorio bajo la presencia del Señor. Hay gente llorando, hay gente en el suelo. Comenzó a ocurrir de manera orgánica un llamado al altar. La gente comenzó a pasar al altar en arrepentimiento. Una cosa. Hay una sola persona con nervios de hierro parado como un militar, mirando lo que está ocurriendo alrededor. El nene de Carmen, yo. Todo el mundo está llorando. Unos están temblando, unos están desmayando, unos están llorando, unos están corriendo al altar. Hay un mover que aunque todo el mundo está reaccionando de una manera diferente, y eso obedece a su tradición de fe, ¿verdad? Y vemos gente de diferentes lugares, todo el mundo está respondiendo diferente allí. El único que está allí perdido en el tiempo y en el espacio soy yo. Yo estoy viendo el resultado de lo que está ocurriendo, pero yo no siento absolutamente nada. Ese día yo descubrí que había algo que me había pasado por dentro que yo no me había dado cuenta. Ese día yo descubrí lo que comienza a ocurrirme a mí por medio de una obra del Espíritu, es que el Señor me invita a una experiencia de reflexión y discernimiento. Ese día yo descubrí que todo eso de a mí no me ora todo el mundo, en verdad es que mi corazón se había endurecido y yo me había vuelto ególatra. Es que yo había disfrazado mi madurez espiritual con arrogancia. Y yo no me había dado cuenta que toda esta madurez de hay que escudriñar, en realidad es que la esencia de quien yo soy había cambiado. Si yo comencé a hacer ese análisis interno y yo logré rastrear dónde fue. ¿Qué fue lo que pasó? Por lo que yo dije, no, usted está bien, ustedes allá y yo acá. Y si yo soy completamente honesto acerca de ese proceso de mi vida, regresar a un momento de mayor sensibilidad espiritual me ha costado como 7 años. Porque ya de manera natural yo me volví una persona calculadora, yo me volví el policía teológico y entonces en vez de estar buscando qué el Señor me quiere decir, empezaba a llenar unas notitas de dónde estuvo el problema de interpretación. Eso soy más que yo. Gloria a Dios que la sangre del Señor me ha ido transformando. Pero yo comencé un proceso donde yo le dije al Señor, yo no quiero ser ese tipo. Yo prefiero agarrar el conocimiento de toda mi teología y echarlo a un lado que volverme este tipo arrogante que no puede entender
que tú todavía tienes cosas que trabajar dentro de mí, que mi pedigrí no tiene nada que ver, que mis certificados y mi universidad no tienen nada que ver, que tú no estás interesado en nada de eso y que tú lo que estás buscando es trabajar con la esencia de José Ramón Pedraza Pérez, para que quien yo soy refleje quien tú eres y sea cada vez más evidente que ya no vivo yo y que lo que está ocurriendo en mí es tan profundo que hay unos frutos evidentes de que tú has hecho un proceso de cambio en mi vida. Si usted mira la Escritura, usted se va a dar cuenta que hay, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hay evidencias con resultados complejos de personas a las que Dios les habló de manera direccional y categórica y decidieron responder con incredulidad y decidieron responder con dureza de corazón. Y si yo me meto por ahí, vamos a estar aquí hasta el día del juicio a las 8:30 de la noche hablando acerca de todas las historias que hay en la Biblia, desde un faraón hasta los propios discípulos de Jesús, que Dios les habla, que Dios les muestra su poder, que Dios los lleva a experimentar cosas tremendas. Y la respuesta de eso, en vez de ser más humildad y en vez de ser más sensibilidad, es insensibilidad, es arrogancia, es orgullo. Y el llamado que le está haciendo el escritor a los hebreos, a estos creyentes, es: respondan con sensibilidad a la voz de Dios. Déjame hacerte esta pregunta: ¿qué le ha estado hablando Dios a tu corazón? Hay algunos de ustedes que el Señor los está forzando a entrar en procesos de perdón y reconciliación y tú les estás haciendo a fuerza a la voz de Dios. Cuando el Señor comenzó a hablarme de esto, yo soy una persona así ahora, hermano. Ahora yo soy una persona más afable. Trato de ser simpático. Me repito a mí mismo: no seas antipático, saluda a la gente, no seas antipático, habla con la gente, no seas antipático. Ese soy yo, eso es mi proceso interno. En algún tiempo yo era una persona totalmente diferente a como yo soy ahora. Yo siempre he sido una persona de un temperamento muy fuerte. Ahora está dominado por ella. Yo estoy cabalgado por el Espíritu Santo de Dios. Estoy domado por el Señor. Gloria a Dios. Pero en algún momento no era así. Yo siempre he sido una persona de opiniones fuertes. Antes pensaba menos, ahora pienso más y como quiera lo digo, pero pienso más. Trato de decirlo asertivamente, trato de ser un poco más maduro, trato de ser bíblicamente más sostenible, pero como quiera digo lo que pienso. La razón por la que le cuento esto es porque cuando el Señor comenzó a hablarme esto para yo compartirlo a la iglesia, esto fue bien confrontador para mí. Porque yo sé dentro de mí que el Señor ahora no me está pidiendo otra cosa, sino que yo viva una relación de obediencia con Dios. Y la obediencia es difícil, hermano. Porque todos nosotros tenemos una bendita opinión. Y todos nosotros tenemos una manera particular en la que yo considero que, y esa consideración es nuestra resistencia fancy a la obediencia a Dios. Y cuando el Señor me está hablando acerca de esto a mí, el Señor trajo a mi corazón gente en específica. Esto me pasó. El Señor puso en mi corazón: tienes que comunicarte con fulano y fulana y tienes que resolver este asunto que está sin resolver. Hermano, yo escribí ese mensaje de WhatsApp 7 veces y 7 veces lo borré. Quizás ¿alguien sabe de lo que yo estoy hablando, no? Y dije, no, espérate, que yo no sé ya cómo son ellos. Nosotros llevamos mucho tiempo desconectados. Yo no encuentro. Yo haciéndole fuerza, Dios hablando. Yo lo que tengo que hacer es obedecerle a Dios. ¿Sabe lo que yo aprendí en el proceso? Y lo hablaba esta mañana con el pastor. Cuando Dios inquieta a alguien de este lado,
para que alguien se humille y entre en un proceso de sanidad. Hace rato que Dios también está inquietando en el otro lado. Aquí el dilema grande es ¿quién responde primero? Ya. Comencé a escribir este mensaje y le dije, mira, yo sé, este soy yo asumiendo las emociones de la gente. Yo sé que este debe ser el último mensaje que tú quieres leer hoy. No estoy escribiéndoles este mensaje porque quiero abrir un canal de comunicación. Estoy preparándome para predicar de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. El Señor ha comenzado a hablarme de esto y de esto y de esto y de esto. Y yo sé que yo los ofendí. Yo soy esa persona, esa bobería de si en algo yo te fallo. El que falla sabe en qué falló. Y si vamos a perdonar, o lo hacemos bien y dejamos el asunto, o no lo hacemos. Yo sé que yo los ofendí. Yo sé que yo hice esto y no hice esto. Ustedes esperaban esto y yo no hice aquello. Y por eso yo les pido perdón. Puse un punto y el teléfono en modo avión. Después de enviar el mensaje, dijo, el día de hoy ha sido muy largo. Yo no estoy ready para bregar con esto ahora. Yo estoy cansado. Mandé el mensaje, puse el teléfono en modo avión y me acosté a dormir. Por la mañana hice mi devocional, me lavé la boca, preparé mi té y dije en el nombre de Jesús, quité el modo avión y dije, bueno, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La realidad es que el que vive una vida sensible a la voz de Dios, Dios lo va a dirigir. Y ese proceso de dirección y de obediencia no siempre va a traer el resultado que yo quiero, pero yo me debo a Dios, no el resultado. Y si soy honesto, yo no estaba listo. La respuesta no era la que yo esperaba. La respuesta fue una respuesta difícil porque fue una situación difícil. Y una situación difícil que yo dejé acumular por mucho tiempo y por orgullo no la resolví y ya. Pero al final tuve la valentía de decirle, ¿ustedes creen que nos podemos sentar a hablar en persona? Yo creo que... Y el ego mío diciéndome, deja que se lo lleve el diablo, que se lo lleve el diablo. Olvídate de eso. Tumba eso, que tú no tienes relación con esa gente ya. Y el Espíritu de Dios diciéndome, tienes que cuidar tu corazón y cuidar el corazón de ellos. Los invité a comer, me senté y por la bendita misericordia del Señor recuperé una amistad de 10 años que se había perdido por la arrogancia del corazón. Señores, la vida cristiana no se puede basar en nuestras canciones y nuestros sermones. Esto tiene que emigrar a nuestra experiencia diaria. Esto tiene que cambiar en la manera en la que hacemos vida. Porque la invitación de la palabra de Dios es que nosotros, por causa de los frutos del Espíritu de Dios en la vida nuestra, es que nosotros vamos a ser conocidos. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo le saco una radiografía a mi corazón para yo saber en qué punto está la esencia de quien yo soy? ¿Cuáles son esas señales que yo puedo mirar en la esencia de mi corazón para yo decir, Señor, yo necesito que tú trabajes con la sensibilidad de mi corazón? Número 1, la propensidad a la falta de fe y a la incredulidad. Aquellos que están sufriendo de una callosidad en el corazón tienen la tendencia a creerle más a otras cosas que al propio Dios. Número 2, la repetición deliberada de una vida de pecado. Cuando yo vivo una vida deliberada, señores, el pecado endurece el corazón. Y cuando nosotros practicamos continuamente una vida de pecado sin arrepentimiento, llega el tiempo que la conciencia humana se insensibiliza al resultado del pecado.
El corazón se vuelve resistente a la convicción del Espíritu Santo y nosotros nos volvemos cómodos con una vida de pecado. Una cosa es fallar. Cuando nosotros fallamos al blanco, el Espíritu de Dios trae convicción de pecado y nosotros vivimos una experiencia de arrepentimiento y regresamos a continuar el camino por donde andamos. Pero cuando nosotros vivimos una vida deliberada de pecado, eso nos insensibiliza el alma y Dios nos habla y a mí no me importa. Y Dios trata conmigo y olvídate, yo, Sansón, saldré de esta como salí de las anteriores. Y el verso bíblico dice, y ignoraba a Sansón que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Nosotros vivimos si vivimos en esa condición, llega el momento que esa insensibilidad de corazón nos desconecta. Número 3, ya me voy. Número 3, el orgullo y la autosuficiencia. Cuando yo vivo una vida autosuficiente y yo desarrollo esa idea de que yo puedo y no necesito a nada ni a nadie ni a Dios, ese orgullo me impide el someter mi vida a Dios y que mi propia vida reconozca mi necesidad de Él. Y eso me hace insensible al corazón porque mi autosuficiencia no me da espacio para yo acercarme a Dios para recibir de Él corrección y dirección. Cuando vamos a la Escritura, la invitación es que nosotros podamos caminar hacia un proceso donde cuidemos la esencia de nuestro corazón para que podamos vivir esa vida que da gloria a Dios. Tus relaciones humanas hablan de tu corazón. Cómo tú manejas tus experiencias de perdón hablan de la obra de Dios sobre tu corazón. Pastor, es que si yo te cuento, yo tengo algunos que me dicen, ay, pastor, es que si yo te cuento, si te vas, esta es mi respuesta. Si este es el momento donde te vas a justificar, puedes ahorrarte esta parte porque el palo yo te lo voy a dar al final como quiera. ¿Sabe que yo tuve que decirle a mi corazón que al final yo me le debo a Dios? Y si es Dios el que me está diciendo, vete y perdona, yo voy a ir a perdonar, yo me le debo a Dios. Si es el Señor el que me está invitando a que yo voy y resuelvo, yo me le debo a Dios. Es difícil, es complicado, hace falta humildad, hace falta valentía, yo tengo que luchar conmigo mismo. Y todas esas cosas que son parte natural de quien yo soy. Pero al final, yo quiero que cuando Dios necesite un corazón humilde, sensible, en el que depositar algo, Dios pueda mirarme a mí y asignarle a mi corazón lo que Dios quiera darme para hacer. Señores, nosotros vivimos en una sociedad que vive sin corazón. A la gente no le importa. Ayer nuestra iglesia se fue a hacer servicio de obra comunitaria y nos tocó ayudar a una viejita, 94 años. Tiene más memoria que yo. Tiene la mente más clara que la mía. Y fuimos a ayudarla porque tenía el bañito de su casa en una condición un poquito complicada. Y nosotros siempre estamos buscando oportunidades no para predicar, porque nosotros sabemos hacer eso. A nosotros lo que nos cuesta, cuando nos volvemos profesionales del ministerio, lo que nos cuesta es enrollarnos las mangas y ensuciarnos las manos. Eso es lo que nos cuesta.
Entonces yo le estaba enseñando a la iglesia, está bien, aquí hay 4 doctores, 7 ingenieros, 9 teólogos, eso está bien chévere, pero nosotros también tenemos que aterrizarnos, porque Dios no nos está pidiendo, Dios no tiene excepciones de clase cuando se trata del llamado que nosotros tenemos para servir a la gente. Y yo he estado enseñándole a mi iglesia, eso está bien chévere, que ustedes sean teólogos y sean maestros de discipulado, pero aquí, en esta parte, nosotros nos ensuciamos las manos, ayudamos a la gente y nosotros damos de lo que hemos recibido por causa de la gracia de Dios. Y ayer tenía un grupo de gente de todas clases allí ligando cemento, montando losas de una bañera, arreglando un desagüe. Y cuando estamos hablando con la señora, yo me puse allí a hacer 2 o 3 cosas y como allí algunos de ellos no hablan mucho y yo hablo por ellos, por mí, por la señora y por todo el mundo, pues yo seguí bregando y hablando. A mí no me gusta solamente servir, a mí me gusta conocer la historia, me interesa conocer la gente. Y yo le digo, ¿y usted solita? ¿Cuántos años lleva? Ay, muchacho, es que mi esposo se me murió y comenzó a contarme que ella quedó viuda. ¿Y ustedes no tuvieron hijos? Esta fue la parte que a mí me... Sí, yo tengo 5. Ok. 5 hijos. ¿Y sus hijos viven en Puerto Rico? Pues claro, mira, ven acá. ¿Tú ves esa casa que está allí? Allí vive el hijo mío chiquito que es pastor. Hermano, en la mía, yo salgo de allí indignado. En mi cabeza, yo tuve que montarme en el carro y decirle a los muchachos, ¿quieren algo de comer? Vengo ahora. Y yo lo que estaba era peleando con Dios de camino a comprarle comida, porque en mi cabeza, yo no entiendo eso. Y yo le digo, ¿y su hijo viene y la visita? ¿Usted comparte con sus hijos? Pues claro, nene, todos los lunes mi hijo que es pastor viene aquí a hacerme una oración con unos hermanos de la iglesia. Cuando nosotros salimos, un ingeniero estructural que tengo en la iglesia me dijo, pastor, yo me voy a encargar, yo voy a sembrarle a la señora toda esa cocinita nueva y yo me voy a encargar de arreglarle todos esos baños porque esos desagües están malos, esos inodoros están terribles. Pastor, esa cocina hay que romperla y hacerla nueva. Yo me voy a encargar de conseguir quien la haga. Y yo le dije, chévere, gracias. Porque yo no, hermano, yo no le doy trofeo a la gente por eso. Porque eso es el Espíritu Santo el que le pone la inquietud a la gente. Entonces yo no le voy a dar un trofeo por una obra que el Señor le está haciendo. Yo, bueno, pues está bien, chévere, gracias. Yo siempre tengo el ejercicio de preguntarle a la gente cuando salimos de esas experiencias, ¿cómo se sienten? ¿Qué aprendieron? ¿Qué el Señor les habló? Porque yo creo que en esas cosas Dios habla también. Entonces nos fuimos a comer y comencé a escucharlo. Y uno de los muchachos pega, llora y llora y llora y llora y llora. Y yo dije, pues a fulano lo vamos a dejar para ahorita. Porque yo necesito que tú disciernas que el Señor te está diciendo y tú lo verbalices, tú lo proceses y nos compartas qué tú sientes, por qué estás llorando. Y ese muchacho llorando casi sin poder hablar, me dijo, pastor, a mí me choca un montón pensar que nosotros podemos vivir vidas cristianas espirituales sin que nos importe nada. Y venir hoy aquí me hizo darme cuenta que yo puedo volverme esa persona que va y visita a su mamá todos los lunes, que va y se sienta a leerle un texto bíblico y no se asoma un minuto para dentro del baño a darse cuenta que mami necesita que yo le ayude. Y yo me di cuenta que yo le tengo miedo a volverme un cristiano con un corazón duro. Señores, nosotros estamos luchando con esta realidad. Vivimos en una sociedad con un corazón endurecido. Vivimos en un mundo donde la gente hace vida sin corazón. Y Jesucristo explícitamente expresó que la gente iba a saber quiénes eran sus discípulos por la manera en la que esa gente ama. Yo no puedo saber qué el Espíritu de Dios pretendía hacer en el corazón suyo esta mañana.
hacia dónde el Señor quiere que usted dirija la mirada y usted haga una introspección. Hay algunos de ustedes que van a mirar para adentro para darse cuenta, caramba, voy bien. Pues esto que el Señor está hablándole a mi corazón, pues oye, fíjate, yo antes no era así y obedecía al Señor. Y hay algunos de ustedes que van a mirar para adentro y se van a dar cuenta que es profundo, importante, valioso lo que el Señor está haciendo adentro. Hay algunos de ustedes que, como yo, van a mirar para adentro para darse cuenta, diantre, yo tengo que trabajar con esto, me hace falta esto. Ahora yo entiendo por qué el Señor me inquietó con esto. Ahora yo sé por qué el Señor me puso esto en el corazón. Indistintamente, sin importar hacia qué dirección la palabra de Dios está apuntando en su corazón hoy. Yo creo que el Señor me trajo esta mañana para llamar su atención. En un momento dado, y cierro, sentado en el altar hace algunos días, porque yo no soy el pastor que vive su vida jefiando, yo soy un tipo que le gusta meter las manos. Y cuando yo le digo a la gente, vengan, ya yo llevo 1 hora allí, la gente me encuentra, chico, pastor, pero nos hubiesen dicho y llegábamos antes. Me senté en el altar de nuestra iglesia y tomé un espacio para hablarle al Señor solo. La iglesia estaba sola, yo estaba esperando a que me llegaran unos materiales porque íbamos a hacer unos trabajos en la iglesia y llegué antes. Y en el altar de la iglesia yo le dije, Señor, por favor, yo necesito que tú me hagas consciente y me ayudes a cuidar lo que tú estás haciendo, porque yo no quiero ser aquel tipo más nunca en mi vida. Y si yo voy a hacer esto por performance y por profesionalismo, yo prefiero renunciar a todo esto y ser un buen creyente que llega al cielo, sentado en la última banca de la iglesia, que ser un cristiano profesional que sabe todo lo que tiene que hacer y cómo mandar a todo el mundo a hacer todo lo que tiene que hacer, descuidando lo que está pasando con él. Yo necesito que tú me ayudes para yo ser un creyente que es sensible a la necesidad, que se hace sensible y accesible para el dolor, que no está demasiado ocupado cuando hay alguien que me necesita. Enséñame a distribuir bien mi tiempo, Señor, porque yo estoy condicionado a trabajar. Enséñame a distribuir bien mi tiempo para que cuando alguien me necesite, yo pueda estar dispuesto y disponible. Señor, enséñale a mi corazón donde hay necesidad y pon diligencia ahí para que a mí no tengan que pedirme, fulano, ¿será que tú me puedes ayudar? Que yo vea la necesidad y que de manera automática el Espíritu Santo no me deje dormir, yo no pueda comer, yo no pueda pensar hasta que yo responda a lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Los que llegaron después a servir como 30 minutos después no esperaban que yo los iba a estar esperando con una reflexión mañanera. Y le digo que vamos a arrancar ya mismo, vamos a arrancar y nos vamos a dividir en los grupos. Porque en la iglesia tenemos un espacio de tiempo que nosotros no nos dedicamos a evangelizar. Ese espacio de tiempo es para ir a servir a la comunidad. Nos llevamos flyers, nos llevamos propaganda, nos llevamos Santa Cena, nos llevamos Biblia, vamos a cortar pasto, a pintar casa, a lavar con máquina de presión, a llevar compras. Le dije, antes que nos vayamos, por favor, recuerden, esto no es un acto de caridad. Porque la caridad se hace por el ego del hombre. Esto es una respuesta de gracia. Esto es adoración. Más que llevar la compra, pongan el corazón. Más que pintar la casa, pongan el corazón. Aquí hay gente que pasan semanas, viejitos que pasan semanas que no hablan con nadie. Si tienen que soltar el bendito rolo y tenemos que volver otro día y ustedes se tienen que sentar a comer con ellos, a hablar con ellos, a importarle la vida de... Yo prefiero que vengamos 3 veces más y lo que tenemos que hacer en un día lo hagamos en 4, pero que ustedes sean creyentes, que tengan un corazón sensible a la voz de Dios,
a que nosotros vengamos aquí a hacer un performance, terminamos, sacamos fotos, tarán, denos aplausos, hicimos lo que queríamos hacer. No es, señores, esa no es la vida a la que nosotros estamos siendo llamados por el Espíritu de Dios. Cierro. El escritor a los hebreos dijo: si ustedes escuchan la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Respondan de manera sensible al llamado que están recibiendo de parte de Dios por servirle a Él. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada esta mañana, yo voy a hacer un llamado al altar esta mañana. Y voy a hacer un llamado al altar esta mañana a alguien que me diga: pastor, definitivamente esta palabra es para mí. Hay algunos que quizás no es la arrogancia, hay algunos que quizás que están demasiado ocupados y Dios te está inquietando y tus ocupaciones no te dan espacio. Hay algunos que quizás no son como yo, que se dieron cuenta que su corazón se había endurecido y quizás algunos de ustedes sí tienen el corazón sensible y tierno a la voz de Dios, pero no siempre están disponibles. El llamado esta mañana es un llamado a que todo lo que hagamos sea una extensión de lo que somos en esencia. Y que si vamos a servir, sirvamos desde lo que está ocurriendo adentro. Y que si vamos a orar, oramos desde lo que está ocurriendo dentro y de la obra que el Espíritu Santo está haciendo adentro. Voy a contar a 3 y si hay alguien que me dice esta mañana: Pedraza, esta palabra es para mí, porque yo sentía que Dios me estaba hablando y no estaba seguro si era Dios. O mira, Pedraza, esta palabra es para mí porque yo le estaba pidiendo al Señor dirección acerca de lo próximo. O Pedraza, yo tengo un proyecto y yo no sabía si... Y yo siento que esto es una palabra con la que el Señor está tratando conmigo. O Pedraza, yo serví mucho y fui bien lastimado y decidí no servir porque no quiero verme en esa situación nada más. Y esta palabra ha sido una palabra de Dios llamándome de regreso a lo que el Dios me ha puesto en el corazón y en las manos. Sea cual sea tu respuesta esta mañana. Si tú eres una de esas personas que dice: esta palabra es una palabra oportuna de Dios para mí. Y de hoy en adelante yo me comprometo con cuidar lo que Dios está haciendo. Darle valor con obediencia a lo que Dios está haciendo. Para que la buena obra de Dios se perfeccione en mi vida y mi vida sea un testimonio de la obra del Señor. Quiero que salgas de tu lugar y me acompañes al altar. 1, 2, 3, rápido.